Hoy voy a compartirles una palabra que va relacionada con el tema que abrió Pastor Fabián hace 8 días referente a las columnas. Hablamos hace 8 días sobre las columnas y hablamos sobre la columna de la luz, ¿verdad? Se les fundió el foco, amados. Hablamos sobre la columna de la luz y hablamos, me suena a manada porque el que habló fue el pastor, pero recordamos, ¿verdad?, la palabra que él nos dijo: la luz en nosotros no se debe de apagar. A veces se apaga, a veces sufrimos apagones, pero pueden ser restaurados en la presencia del Señor cuando abrimos nuestro corazón. Amén. Nos decía también hace 8 días el pastor en la enseñanza que nosotros tenemos nuestros pies que tipifican la base de una columna para el buen caminar dentro de la vida del Señor, para el buen fundamento y cimiento que todo cristiano puede tener. Nos decía también que el cuerpo, lo que era la torre propiamente de la columna, es representando nuestra entrega a Cristo, pero también la manifestación de su presencia a través de todo lo que hacemos, ¿sí? Ese sería nuestro cuerpo. Nos decía también que una columna tiene capiteles o topes en la cabeza, y eso tiene que ver con la cobertura, pero también tiene que ver con los pensamientos, con la visión que debieran estar solamente ordenados y alineados en nuestro amado Jesús. Si nosotros lo vemos así, entonces somos columnas, ¿verdad que sí? Bueno, levante su mano y diga: yo soy columna. Entonces este día nos toca hablar sobre la segunda columna que el Señor Dios Todopoderoso le mostraba a nuestro amado pastor Remo de Honduras, ¿verdad? Y la segunda columna es el orden. Híjole, amado, no sabe, usted no sabe, pero yo sí sé. Qué tremendo, qué duro, qué difícil, a veces tormentoso es ponernos en orden. A veces es bien difícil porque sabe que algo que nosotros hemos aprendido aquí en Casa de Dios Viviente desde que yo llegué a esta casa es que el orden empieza por uno mismo. El orden empieza por nuestra casa. El orden tiene que ser algo que fluya dentro de ti para poder transmitirlo a los demás, pero aún para poder impartirlo, aún para poder inspirar a los demás. Una persona que no está en orden, ni dentro suyo y en su casa tampoco, no puede inspirar orden. Entonces esta mañana nosotros vamos a ver cómo es que podemos inspirar el orden, pero más que inspirarlo o impartirlo o pedírselo a alguien, poder desarrollarlo en nosotros. Y hace un rato en medio de la alabanza el Señor me hablaba, porque amado, yo no sé si a usted le hable, yo oro porque le hable, o si no le habla, o a lo mejor sí le habla y usted no lo escucha, pero a mí sí me habla. Soy un poco dura de coco, un poco, no quiero decir tonta porque no puedo decirlo, pero yo necesito que Dios me hable todo el tiempo, ¿sí? Y entonces él me decía: Teresa, el orden empieza dentro de ti. Si en tus pensamientos y en tus emociones no hay orden, entonces no vas a poder tener orden. Empieza por tus emociones. No sé si a usted le ha pasado que piensa en hacer algo. A mí me pasó en la mañana. Piensas en hacer algo, ¿sí? ¿Cuántos han pensado en eso? Pero cuando vas a hacerlo, haces todo lo contrario. Y entonces no hay orden. Dentro de mí no hay orden. Porque mi pensamiento quiere una cosa, pero mis deseos y mis emociones hacen otra, que probablemente no es lo que quieras hacer, pero que acabas haciéndolo. Y entonces eso forma un desorden. ¿Qué es el desorden? Porque para conocer el orden, tengo primero que reconocer el desorden que hay. Desorden quiere decir caos. Desorden quiere decir cuando las cosas pierden su cauce, cuando se salen de lo que es, ¿sí? Desorden quiere decir que no hay armonía.
desorden. Entonces el orden quiere decir que hay paz, que hay amor, armonía, y que hay una línea continua que nos está marcando una manera precisa de caminar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esta parte? Entonces es importante que nosotros sepamos ver primero en nuestro interior, ¿hay orden? ¿Hay orden? Tú pregúntate a ti ahorita. Yo me voy a decir mi nombre, pero tú dite el tuyo. Teresa, ¿hay orden entre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones? Y Teresa se va a contestar, no, no hay. ¿Sí? Y entonces hoy estamos en eso, en aprender, en escuchar. Miren, yo me fui a un diccionario común para buscar qué quería decir orden. Y orden, según este diccionario, dice funcionamiento correcto de las cosas, armonía y un buen ensamble. Cuando las cosas no están ordenadas, no las puedes embonar. Cuando las cosas no están ordenadas, no puedes construir. Entonces, por eso es importante que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estén en orden, para que yo pueda ensamblar o embonar y entonces pueda construir. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos en Cristo porque nos llamó para ser edificadores, para ser constructores, para levantar su obra en la tierra. Teresa, ¿la obra de Dios está tirada? No, pero necesita manos, corazones, mentes, cuerpos, emociones, sentimientos para poder construirla y establecerla aquí en la tierra y que se vea, porque muchos no vemos. Hace rato hablaba el pastor sobre los profetas. Los profetas pueden ver lo que un hombre común no ve. Los profetas pueden escuchar lo que un hombre común no escucha. ¿Sí? Y entonces por eso es necesario que yo esté en orden, porque cuando ese hombre profeta con llamado o en el momento esté siendo utilizado o usado, mejor dicho, por Dios, yo estoy en orden y entonces puedo entender lo que me dice y entonces puedo discernir si la palabra que está viniendo de ese profeta me está edificando, es para mí, o el profeta solo está practicando. Porque los profetas también tienen que practicar, como el maestro, como el apóstol, como el pastor, ¿sí? Como el evangelista. No aplica y echando a perder se aprende, pero aplica el que estamos aprendiendo a escuchar a Dios. Estamos aprendiendo a seguir las instrucciones, ¿sí? Cuando alguien, bueno, pero es que así lo estoy recibiendo. Cuando alguien es llamado para ser profeta, no quiere decir que hoy yo le digo a Sylvester Stallone, eres profeta, y él ya mañana es profeta. No, viene un proceso, viene un aprendizaje, viene un trato. Sí hay procesos y sí hay tratos, porque nos tenemos que despojar de todo, de lo que no conviene para el Señor. Cuando Dios me dijo a mí, vas a ser pastora, yo pensaba que al día siguiente o a la semana o al mes, como yo ya me habían dicho que era pastora, ya iba a predicar, pero no. Tuve que estar en un proceso para poder aprender, para poder soltar lo que estaba en mí, y yo quiero decirles, aún sigue el proceso, porque todo el tiempo vamos aprendiendo. Eso también es orden. Eso también es orden. El orden no puede estar fuera de nuestra vida. El orden lo estableció Dios desde el principio de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, yo esto lo encontré en un diccionario común, pero en un diccionario bíblico dice, el orden es ley divina. Cambia la cosa, ¿verdad que sí? El orden es ley divina, norma para formar carácter de Cristo en ti. Y esa me pegó duro. El orden es norma para formar carácter de Cristo en ti. O sea, ¿qué me dijo? Que si yo no estoy en orden, el carácter de Cristo en mí le va a costar trabajo salir. ¿Sí? Usted por favor no se fije en mis lágrimas, yo escuche nomás lo que le digo. ¿Sí? Dice este diccionario que el orden te trae bendición. ¿Cuántos queremos bendición?
en el área que usted diga, en la economía, en el matrimonio, con sus hijos, en su ministerio, en la escuela. Disculpe lo que voy a decir, no se rasguen las vestiduras. Con el novio, queremos bendición. Pero si yo no estoy en orden, no va a venir la bendición, porque tenemos un Dios de orden y el orden atrae bendición, ¿verdad? Entonces es importante. En el orden de Dios hay luz. Lo veíamos hace 8 días, ¿verdad? La tierra estaba desordenada, en caos, en terrible caos, pero cuando Dios habló y quiso quitar ese desorden, ¿qué vino primero? La luz. Entonces el orden nos trae luz, el orden nos trae verdad, porque eso que estaba en el mundo, en el Génesis, ese caos, esa penumbra que estaba ahí, era una mentira. Era una mentira que el desorden estaba trayendo a la tierra. Pero cuando Dios pone todo en orden, viene la verdad. Y entonces podemos ver los cielos, y podemos ver los mares, y podemos ver los frutos y los animales, y a tu media naranja. O melón o sandía, depende de cuántos kilos pesemos, ¿verdad? Pero es a causa del orden que puso Dios. Si no hay orden, no hay nada más. ¿Sí? Esta palabra a mí me confronta y me agrada eso, porque entonces me da oportunidad para crecer. Porque el orden trae crecimiento. Sin orden no crecemos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, el Señor tuvo que poner orden en el planeta o en la tierra, tuvo que poner orden para poder poner al hombre ahí. Imagínate que el Señor hubiera puesto a Adán y a Eva en el desorden. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que ni 5 minutos hubieran aguantado cuando o ya se hubieran molocoteado o ya se hubieran comido toda la fruta que hubieran encontrado, o simplemente hubieran colaborado a hacer más desorden en el desorden que ya estaba en la tierra. El Señor tuvo que ordenar. Yo te digo esta mañana, Dios tiene que ordenar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que ordenar tu vida, y va a empezar por tus pensamientos, y va a empezar por tus emociones, y va a empezar por tus acciones. Porque si Él no empieza por ahí, ni siquiera vas a tener la fuerza para ordenar los zapatos de tu closet. Ni siquiera vas a tener la fuerza para ordenar tu ropa, tu cocina, tu casa física. ¿Por qué? Porque tus pensamientos que quieren limpiar la cocina, que quieren poner orden en tu ropa, que quieren poner orden en tu casa, no van a concordar con tus emociones. Porque quizá tus emociones hay tristeza, hay enojo, hay ira, hay despreocupación. Y entonces tus acciones, ¿cuáles van a ser? Que tu casa esté hecha un desastre. ¿Pero dónde empezó? No es como luego dicen las mamás a los hijos, o nos decían, ¿no? O les decimos, es que eres bien flojo. No, hay un desorden dentro de él. La bulimia y la anorexia son por desorden. Los espíritus inmundos que están en tu vida o estaban en tu vida son por desorden. ¿Sí? Aquella tristeza excesiva es por desorden. Porque quizás te olvidaste de ti y te entregaste a alguien más, y cuando se fue, te dejó triste y abandonado. Hay un desorden, ¿sí? Entonces, es importante que tú te des cuenta que Dios, me estoy huyendo a la luz, pero no la de Cristo, sino la de aquí, porque no me deja leer. Y entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que si somos columnas, que si ya aceptamos que somos columnas, entonces debemos de ser columnas ordenadas. Usted no ha visto en una construcción, al menos no de alguien que sea un buen albañil y que se deje dirigir por un buen arquitecto o ingeniero de la construcción, usted no va a ver una columna chueca, ni va a haber una columna aquí y otra en 1 metro y luego otra hasta 4 y luego no va a haber eso.
si está en orden. Si está en orden el albañil y si está en orden el arquitecto, ¿sí? Cuando usted ve una casa mal hecha, ahora en los memes que pasan en el Facebook, que qué divertidos son, usted ve cada cosa que construye que dices, ¿pero qué no se dieron cuenta del desorden? ¿Qué cree? Que la persona que está en desorden es la última en darse cuenta. Necesitamos la luz del Señor para darnos cuenta que hay desorden. A veces creemos que somos los super chidos, los super pastores, los super profetas, los super todo, los super maestros, los super esposos, las super esposas, y no nos damos cuenta que hay un desorden. Pero por eso hoy quiere que tú y yo sepamos quién es Él. Mira, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, entonces va a haber un reflejo en nosotros de nuestro Dios, porque fuimos hechos como a su imagen y a su semejanza. Entonces cuando yo reconozco a Dios quién es, entonces esto se va a reflejar en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no alcanzo a ver que Dios es un Dios de orden y solo me quedo en la figura de mis padres o aquel que ocupó el lugar de autoridad preponderante en mi vida, entonces yo no voy a alcanzar a ver a Dios. Yo necesito ver a Dios, y Dios es Dios de orden, no le gusta el desorden. Y te lo quiero poner en 1 Corintios 14:33, porque yo le decía ayer al Señor que yo escribía parte de lo que hoy te estoy diciendo. Yo le decía, pero no tengo versículos bíblicos, ¿cuál es mi base? ¿Verdad? Y muchas veces, amados, la base es lo que tú has aprendido directo del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos, va a venir el Espíritu Santo y les va a enseñar cosas nuevas que aún no están escritas, pero que son nuevas. Y hay muchas cosas que tú y yo hemos aprendido directamente del Señor, ¿verdad? Pero yo sí les traigo, bueno, ya después me dio el versículo para traerles. Y dice de la siguiente manera, ay, perdón, mi amor, 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Sí, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y entendamos por iglesia no tan solo el lugar físico, sino cada familia, cada persona, ¿verdad? Pero mire, si me quieren poner la versión nueva, traducción viviente, me parece que ahí es donde dice Dios de orden, pero si no ahorita dice, a Dios no le gusta el desorden, ni el alboroto, ¿verdad? Déjenme ver. ¿Mande usted? Ah, sí, dice, pero a Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo. O sea, Dios es un Dios de orden y necesitamos verlo. Diga, necesito verlo. Necesito conocer quién es mi Dios, pero díganlo, necesito conocer quién es mi Dios, porque entonces yo soy hecha a su imagen y semejanza, entonces yo voy a decir, puedo ser ordenado. Yo, una personita tardó casi 2 meses en poder ordenar su recámara y ya no podía dormir y ya no podía estar ahí. Se iba a la recámara del vecino, bueno, no del vecino, de yo era su vecina, porque ya no podía dormir. Me decía, mamá, es que ya no aguanto. Ay, ya dije que bueno, la bendecimos. Yo no puedo dormir, mamá, ya no aguanto mi cuarto. Yo le dije, pues decídete a poner orden. Decídete a poner orden, porque yo te lo puedo ordenar, pero no se trata de eso. Hay cosas que tú tienes que ordenar, hay cosas que no puede ordenar nadie más por ti, solo tú. ¿Sí? Y entonces, cuando ella decidió poner orden, a ver cómo tienes tus zapatos, me dijo, a ver cómo acomodaste tu ropa. Y fue a ver cómo lo tenía yo. Y entonces ella vino y en 2 horas, diga 2 horas, le puso orden a lo que se había tardado casi 2 meses. Pero ¿qué fue lo primero? Tuvo que ordenar sus pensamientos,
sus emociones, sus deseos para dar a luz sus acciones. No quiero que pierda de vista esto, ¿sí? Es importante estar tú ordenado por dentro. Dice Dios en su palabra en 1 Corintios 11:40, dice, hagan todo de forma decente y en orden. Y cuando dice todo se refiere a ¿qué? A todo. Porque no hay letritas chiquitas que digan menos esto, menos lo otro, no, o solo con fulano, o solo con mengano. Dice que cuando hagas las cosas las hagas todas decentemente y con orden. ¿Para qué? Para que tengas un resultado fructífero, un resultado bueno. Hay un orden, debe haber un orden dentro de nosotros, ¿verdad? Orden, Dios puso orden aún en los planetas. Cuando Él hizo el universo, cuando Él hizo todo eso del universo, no puso primero, yo no me sé discúlpeme, no me sé el orden de los planetas, pero no puso la Tierra en sexto lugar, la puso en tercer lugar. Sí. No puso el sol en medio de los planetas, lo puso en un lado, porque Él estaba viendo el orden que convenía, diga convenía. Quizás no estés pensando ahorita que tu vida está bien, está en orden, y así te conviene a ti, pero el orden viene de Dios. Por tanto, ¿cuál orden es el que tenemos que poner? El orden que dice Dios, el orden que conviene a Dios. No el que dice mis deseos, no el que dice mis pensamientos, sino el que dice Dios. Porque ¿quién es el Dios de orden? Nuestro Dios, pues el Dios de orden, ¿verdad? Entonces, a veces yo pensaba que mi vida estaba en orden. Yo pensaba, y el Señor me ha dado una lección y me dice, no estás en orden, estás a tu orden. Estás a tu marco de orden, pero no en el mío. Mi orden dice que tu corazón no tiene que guardar queja. Mi orden dice que tu corazón no tiene que guardar, ¿qué otra cosa guardamos? Ay, como yo ya estoy limpia hoy, ya no me acuerdo. ¿Sí? Pero dice, el orden que yo quiero es el mío, no el tuyo. Hay muchas personas dentro de la iglesia cristiana, dentro del cuerpo de Cristo, que piensan que están en orden, ¿sí? Parejas, porque no los puedo llamar matrimonio, parejas que están viviendo juntos y que piensan que están en orden porque no tienen a otra persona, porque son fieles uno al otro. Pero si no están casados, digan, ¿están en orden? ¿Están en orden ellos? O hijos que dicen, yo obedezco a mis padres, pero no lo obedecen con un corazón amoroso y respetuoso, sino que lo obedecen a veces por conveniencia, a veces por miedo y a veces porque no hay de otra, no pueden irse a vivir a otra casa, todavía no les alcanza. Y entonces están en orden de acuerdo a ellos, pero no de acuerdo a Dios, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, para que todo te salga bien en la vida. Entonces, tenemos nosotros que ser valientes y esforzados para quitarnos la venda de pensar que estamos en orden, ¿sí? Porque el orden que Dios quiere que tengamos para hacer columnas es el orden de Dios, no el mío, no el tuyo, y disculpen lo que voy a decir, no de los líderes, sino el orden que manda Dios, porque Él es el Dios de orden. Orden, Dios marca el orden de manera espiritual, de manera sobrenatural, pero que se tiene que transmitir o manifestar en nuestra vida cotidiana. Nosotros vemos en la escuela, yo no puedo saltarme del kinder a la secundaria, ¿o sí? Ah, pero es que soy un genio, ¿cómo se dice? Superdotado. Y entonces, como en Estados Unidos, ¿no? Que lo sacan de la primaria, ¿verdad? Y lo ponen en la universidad. ¿Eso es orden? No es orden. ¿Sabe por qué? Decíamos que el desorden trae caos, nos quita la armonía, nos saca del caudal correcto, ¿sí? Nosotros pasamos por la primaria, pasamos por el kinder,
ahora el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Eso es un orden. Pero cada etapa que tú pasas escolarmente te trae una madurez, te trae un crecimiento, te trae una enseñanza, te ayuda a ir avanzando en las etapas de crecimiento, y estamos hablando universitario o escolarizado, ¿verdad? Pero cada etapa te trae un crecimiento. Si yo saco al niño de la primaria porque es superdotado y lo pongo en la universidad, ¿qué va a pasar? Todos nos descontrolamos, por ahí dice un meme, ¿no? Y nos descontrolamos y le hacen así. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la madurez mental, y no estoy hablando de conocimiento, física, espiritual, para estar en la universidad. ¿Sí me explico? Y entonces hay desorden. Dios no quiere eso. Pastor, entonces, ¿qué hacemos con los superdotados? Dejar que el cauce del superdotado nos guíe, pero no alterar las etapas que tiene que vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mi hijo es bien inteligente, caminó a los 9 meses, pero yo tenía que darle el proceso. Un hijo que tuve, ¿no? Yo tenía que darle el proceso para madurar sus piernas, porque él era tan fuerte que se paraba, ¿sí? Pero tenía que vivir el proceso de gatear, porque él se arrastraba como jarrito, porque como era tan fuerte, entonces él tenía que vivir el proceso de gateo, y lo estimulábamos para que gateara. Bueno, se quedaba dormido abajo de los muebles, pero esa es otra historia. Lo que quiero mostrarles es que no hay que romper el proceso de maduración, es orden. ¿Sí me está entendiendo? Es orden. ¿Dónde empieza? Dentro de mí, ¿sí? Para manifestarse. El desarrollo humano también lleva un orden. Yo sé que todo esto usted ya lo sabe, o que muchas veces lo damos por hecho, pero es necesario que hoy recordemos que tenemos un Dios de orden, y que si no nos está yendo bien en la vida, que si no estamos teniendo logros, que si no estamos avanzando como queremos, que si no estamos viendo un resultado, es que probablemente estamos en desorden, y es un tiempo para ordenarnos. Debe haber orden en todas las áreas de tu vida, no solo en la escuela, no solo con tus padres. Debe haber orden en todas las áreas de tu vida, empezando por la interna. El desarrollo del ser humano lleva un orden. Yo no me convertí en la guapura que soy ahora, aunque lo era desde que nací, de un día para otro. Tuvo que venir un desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que no se me desarrollaron fueron las piernas, porque sigo teniendo piernitas de hilo, que así me decía mi hermano, ¿sí? Pero tuvo que haber un orden. No nos podemos saltar el orden de Dios, porque eso trae caos. Y hoy nosotros debemos, ser nuestro deber, es nuestra obligación ser una iglesia ordenada, es nuestra obligación ser un cuerpo o un miembro del cuerpo ordenado. Me sorprendió que el pastor hablara de orden al inicio. Bueno, no porque me dio el tema, pero sí porque no pensaba que lo iba a tocar, ¿sí? Nosotros tenemos que empeñarnos por ser una iglesia, una casa ordenada conforme a la voluntad de Dios, no conforme diga Mauricio o Teresa o Fabián o Chana o Juana, sino como dice Dios. Dios te dio un diseño, Dios dio un diseño para esta casa, y si ese diseño no se lleva en orden, entonces no va a venir la bendición, no va a venir el crecimiento, no va a venir la madurez, no va a venir la entrega. ¿Por qué? Porque hay un diseño que ya no podemos decir no lo conocía, porque ya nos lo mostró el Señor. Ya lo conocemos, pero entonces ahora tenemos que ejecutarlo. Diga ejecutar, ¿sí? Para poder desarrollarnos. Parece que estoy dando una ensalada, dijera alguien por ahí, pero no, todo nos va a conllevar al orden. Nosotros
bueno, las chicas de ahora y los chicos de ahora quieren novio. ¿Cuántos quieren novio? Ahora nadie. Bueno, querían en mi época, los chicos y las chicas querían novio, pero eso también lleva un orden. En la Biblia no habla de novio, pero el Señor me decía, pero es un orden de vida, es algo que todos vamos a vivir, es algo que todos vamos a experimentar. Entonces Él decía, el orden correcto para las relaciones sanas es que primero sean amigos. Sí, ya no me gustó. Que primero sean amigos, que primero sepan cuáles son las cosas que les gustan, naturalmente hablando. No le vas a decir, ¿y te gusta el Salmo 22? ¿Y qué opinas del Proverbio 25? No, sino que vas a ser amigo porque vas a compartir quién tú eres. Yo decía esta mañana a alguien, este soy yo. Cuando yo soy amigo puedo ser quien soy, ¿sí? Entonces, él me decía, Señor, el orden es amigo primero y después compartir. A ver qué podemos compartir. ¿Te gusta andar en moto? Sí, me gusta, y a mí también, aunque no sé manejar. ¿Vamos a andar en moto? Vamos a andar en moto. ¿Sí? Así me conquistó mi esposo con la moto. El poder compartir, no que, yo quiero comer alitas. No, yo soy vegana. Yo quiero tomarme un refresco. No, yo pura agüita. A mí me gusta andar de tenis. No, yo puros taconcitos. Oye, entonces no hay nada que compartir. Entonces el orden para una relación amorosa que después pretenda formar una familia tiene que empezar siendo amigos y descubriendo las cosas que tenemos para compartir. No, es que a mí, me acuerdo de una canción de Palito Ortega, ¿no? Que le quería decir a su novia que era y a mí me gusta Chopin, Beethoven, y no sé quién más le dijo. Y le contesté, pues a mí la verdad que me gusta es ¿quién le dijo? Ya ni me acuerdo quién le dijo, pero Leodan. Y entonces contesta la chica, a mí también. Entonces nos está hablando de no finjas que no eres. Claro, muestra lo mejor de ti, pero no finjas que no eres, porque es un orden para relacionarnos. Es una clave para relacionarnos, porque si no, por eso cuando ya te casaste te desilusionaste porque no era. Ni le gustaba Chopin ni Beethoven, sino Los Ángeles Azules. Ni usaba tacones ni nada, le encantaban los guaraches. Y no estoy discriminando porque te guste una cosa u otra, pero quiero decir el orden. ¿Qué dijimos que el orden trae? Verdad. El orden trae verdad. Y entonces vas a saber quién soy yo, pero voy a saber quién tú eres y te voy a amar más si hay algo que podamos compartir. Y por supuesto, después de compartir viene el compromiso, porque no hay noviazgos en la vida, pero hay un compromiso de decir, ya somos amigos, ya encontré que tenemos muchas cosas para compartir, ahora yo quiero comprometerme a que yo voy a estar contigo delante de Dios en orden. ¿Sí? Nada de seamos novios 10 años a ver qué pasa. No, eso no sirve, porque Dios habla de orden y lo podemos ver en Colosenses 1:10. Me esforcé de entender los versículos para que usted no vaya a decir, la pastora nos está diciendo su forma de pensar. No es mi forma de pensar, ni mi forma de sentir, y no es canción, es la que dice el Señor, ¿verdad? Y dice aquí, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan ¿a qué? ¿A qué? A conocer a Dios más y más. ¿Sí? Porque tenemos un Dios de orden, y si lo empezamos a conocer más y más, entonces tendremos una vida que honre a Dios en todo momento, es decir, una vida en orden. Ay, pastora, es que el orden es aburrido, va recto y no tiene desviaciones. Cuando lo vemos así, pareciera una carga. Pero cuando tú lo empiezas a ver que es para disfrutar de las bendiciones que Dios te dio, pero para manifestar su reino en esta tierra, vale la pena los sacrificios, vale la pena
las lágrimas que puedas derramar, vale la pena las vergüenzas que puedas pasar delante de Dios, porque cuando nos descubrimos en desorden y vas a la presencia de Dios, Dios, me arde la cara, y yo quisiera decirles que me arde por ser tan guapo, pero no, o que me arde porque está encendido el fuego de Dios, no, me arde de vergüenza cuando yo puedo descubrir que estoy en desorden, ¿sí? Pero solo así crecemos, solo así avanzamos, solo así continuamos con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, dice, como todo lleva un orden, hemos hablado de la creación, empezamos hablando de nosotros mismos, hablamos del orden de la creación, hablamos de cómo vamos creciendo, hablamos de, para llegar a un compromiso, inevitablemente tenemos que hablar del orden en la casa, del orden en la familia, del orden en el matrimonio, porque de ahí viene todo. Si un pastor, una pastora o un siervo de Dios, llámese como se llame, sustente el título que sustente, un siervo de Dios. ¿Joel, tú eres un siervo de Dios? Sí. Nancy es un siervo de Dios, sí. Cada uno de los que estamos aquí somos siervos de Dios. Diego es un siervo de Dios, sí. Y entonces dice el Señor que nadie puede dirigir su iglesia si no sabe dirigir su casa. Y dirigir no quiere decir que estés como soldado con el látigo, verdugo, y ahora a la derecha, y ahora a la izquierda, blanco de un lado. No quiere decir eso. Quiere decir que vas a llevar tu casa en orden, en amor, en gracia, en entrega, en comprensión, porque ese es el orden de Dios. Porque yo no me imagino a Dios diciéndole a la luz, y órale sal luz, y órale ven luz, no, y dándole de latigazos para que se manifestara la luz, no. Él dijo, habló su boca y dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Y la luz se hizo, ¿no? Puso orden con su boca. Dios quiere que haya orden en nuestra casa, pero orden. Entonces dice que está Dios, el orden de la familia es Dios, diga Dios, Jesús, sujeto a Dios, el varón, sujeto a Jesús, que está sujeto a Dios, la mujer o la esposa, que está sujeta al varón, que está sujeto a Dios, a Jesús, que está sujeto a Dios. ¿Sí? Ay, no, pero la palabra de Dios no dice que si mi varón está sujeto a Dios, yo tengo que estar sujeta. Y como no está sujeta, pues estoy con mi jeta. Yo le quiero decir algo que Dios me ponía en esta mañana en mi corazón. Nos hemos disculpado, nos hemos, ¿cómo lo digo? Defendido, diciendo, es que si él no está sujeto a Dios, ¿yo por qué me voy a sujetar? Nos hemos defendido. Pero el Señor dice, a mí me dijo, dígale, dijo usted, pastor. Ay, mira, ella no quiere recibir. A mí me dijo, pero si tú dices que me amas a mí, y tú dices que estás sujeta a mí, entonces tú te sujetas a tu varón, esté o no sujeto a mí, a tus ojos. ¿A dónde? A tus ojos, porque el orden no es como lo ve el hombre, sino como lo ve Dios, ¿sí? Y entonces también yo entendía, dije, pues sí, ¿no? Pues entonces decimos que habla la palabra y habla las cosas que no son como si fueran, pero no tan solo es hablar, es actuar. Y entonces si por alguna razón mi varón no está sujeto a Dios, yo tengo que hablar sujeción de mi varón hacia Dios e interceder para que esa sujeción se manifieste. O sea, no tengo excusa, ¿verdad, Nati? No tengo excusa. Pero a veces nosotros queremos excusarnos, y sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. No puedo hablar de los hombres en este momento, discúlpenme a ustedes, pero sobre todo a las mujeres. Nos cuesta trabajo defender la posición o respetar la posición que Dios le dio a los hombres. No se la dio por el hombre que tienes a tu lado, se la dio porque Él es Dios. Lo que Él haga o no con esa actitud es su problema, y cuentas le va a dar a Dios, pero tú también. Diga usted, pastora, porque a usted le dijeron.
¿Sí? Entonces no me quiero salir de ahí porque es un tema un poquito profundo, pero lo tengo que estudiar porque apenas me lo dio hoy. Pero le quise decir para no sentir yo sola la carga, sino que la compartiera conmigo. Bueno, y dice entonces, la esposa sujeta a su esposo, el esposo sujeto a Jesús y Jesús sujeto a Dios. Y los hijos sujetos a los padres, porque los padres están sujetos a Jesús y Jesús está sujeto a Dios. Ese es el orden de una familia, mi amado. Cuando ese orden se rompe, cuando ese orden se sale de orden, entonces es cuando empezamos a ver las cosas que no nos agrada ver. Corazones de nuestros hijos fríos por Dios o hacia el amor de Dios. Nuestros hijos irrespetuosos e irreverentes. Y entonces se rompe el orden, ¿por qué? Porque entonces ahora la mamá o el papá le tienen miedo al hijo y hacen lo que el hijo dice. Y entonces se rompe el orden porque manda el hijo, no la mamá o el papá. O en otro plano, empieza a mandar la esposa. Es que mi marido no tiene carácter para mandar, entonces mando yo. Y se invierten los papeles y eso trae desorden. ¿Sí? Para que haya una Jezabel que toma lugares que no le corresponden, tiene que haber una Can que deja que los tome. Para que eso se dé es porque entró el desorden. Tenemos que romper el desorden en nuestra casa, poniéndonos en orden. ¿Sí? Poniéndonos en orden, hijos, padres, esposos, familia completa. En la congregación también hay un orden. En el libro de Lucas, en el libro de Lucas 1:8 dice que el profeta Zacarías, hablando de profetas, tenía un orden para servir en el santuario. Dice, al grupo de Zacarías tenía el orden, el tiempo, el horario para servir en el santuario. Entonces dentro de la iglesia también hay un orden. No podemos zafarnos el orden, no podemos brincarnos a los que están en posición de liderazgo, aunque sean neófitos. Y neófito quiere decir aunque no tenga la expertise o la experiencia para ser un líder. Aquí viene otro versículo que el Señor me decía: no pongas neófitos en el liderazgo. Y neófitos no es una palabra fea, es que quiere decir no pongas principiantes en el liderazgo, porque lo que va a pasar es que se van a enaltecer, se van a enorgullecer y van a echar a perder la obra. ¿Dónde viene eso, pastor? Ahorita le digo porque sí lo anoté, me gustó ese. ¿Sí? Entonces hay un orden dentro de la iglesia, el orden físico que tiene que ver con los horarios, con los compromisos, con los días, con las actividades que tienes. Tiene que haber un orden. No puedo yo hacer, digamos que a mí me encargaron la oración, ¿no? Y yo no puedo hacerlo hoy y pasado mañana no, porque hay un orden, ¿sí? ¿Sí me explico? O yo no puedo decir hoy sí quiero ser pastor y mañana no, porque hay un orden, ya hay una especificación, hay un orden físico, hay un orden. Los servidores llegan a las 11, el culto se empieza a las 12:30, una hora de prédica, de alabanza, una hora o un poco más, porque ahí se le da la libertad al Espíritu Santo que te le debe de dar en todo, ¿verdad? Pero estoy hablando el orden, ¿verdad? Hay un orden. En la iglesia hay un orden y necesitamos respetarlo. Hay un orden físico, como ya decía, pero hay un orden espiritual. Hay un orden espiritual. Cuando nosotros llegamos a las 11, empezamos a las 12 y viene la alabanza, pero en medio de la alabanza está fluyendo el Espíritu Santo de Dios, yo no le puedo decir al Espíritu Santo de Dios, espérate tantito porque me faltan 3 alabanzas. El Espíritu Santo de Dios va a fluir y ese es el orden, porque nosotros estamos sujetos a Dios, estamos sujetos al Espíritu Santo, estamos sujetos a lo que Él diga, ¿sí? Lo que Él diga, eso hago. Y entonces yo debo aprender que en la alabanza hay un orden, en la oración hay un orden. Ok, muchas gracias. Pues el hombre no puede dirigir a los de su propia casa como podría cuidar. ¿Cómo podría cuidar a la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría.
tristes, ¿sí? Hablábamos de que no podemos poner en el liderazgo a gente nueva, aunque tenga el don, aunque tenga el llamado. Mire, yo le voy a decir, yo siempre me he tratado de abrir delante de ustedes cuando predico, pero si a mí me hubieran puesto a ser pastora desde que me dijeron que yo tenía el llamado de ser pastora, amada, si así lastimé corazones, si así anduve en las nubes, si así me creía, si así me di los porrazos que me di, ¿usted cómo cree que hubiera pasado? Probablemente si me hubieran puesto así, yo no estaría ahora predicando por mucho llamado que tuviera, porque ese es el riesgo de poner a alguien que todavía no está preparado. Ese es el riesgo, que después ya no quiera servir porque se sienta indigno por lo que usted guste y mande. No nos vamos a meter ahora en eso, pero es importante que estés capacitado. Tú tienes un llamado, diga: yo tengo un llamado. Ahora dígalo fuerte: yo tengo un llamado. Pero necesitas prepararte, necesitas ponerte en orden, necesitas alinearte al orden de Dios, porque si no, ese llamado se va a estar suspendido. Seguimos hablando del orden en la iglesia. Su llamado también es parte del orden, porque el cuerpo tiene que crecer, no se puede quedar enano, ¿sí? En el cuerpo físico no vemos que el pie se convierta a rodilla, no lo vemos. Pero espiritualmente hablando, el cuerpo de Cristo avanza, de tal manera que el que llegó siendo un neófito o principiante, un día va a ser el que modere la iglesia. De tal manera que el que un día empezó doblando cables allá arriba, un día va a ser el que toque la batería. Digo porque lo vi. No fue una visión, lo vi tocando la batería. No voy a pensar que ahora ya todo en mi vida es visiones, no, tampoco es así, ¿verdad? Entonces, pero el cuerpo tiene que crecer, ¿sí me explico? Tiene que desarrollarse, tiene que dar más, porque ese es el orden divino de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que orden bíblicamente, o en el diccionario bíblico, quiere decir ley divina, norma que forma el carácter de Cristo en ti, ¿sí? Y que el orden trae bendición? Ya voy a acabar, no se duerman. Entonces, Jesús es nuestra cabeza, por eso necesitamos crecer. El orden es para desarrollar en física y espiritualmente hablando. Puede haber, óigame lo que le voy a decir, puede haber mucho orden en la congregación físicamente hablando, pero no va a haber un orden espiritual. Y entonces eso no nos va a dejar crecer. Un orden espiritual empieza con reconocer la vestidura de los sacerdotes. Un orden espiritual empieza con entender que si es puesto por Dios, tiene una unción, tiene una autoridad, tiene un cargo, tiene un respaldo. Y si yo no lo puedo respetar, y si yo no lo puedo ver, entonces ¿qué creen? No hay orden espiritual. Aunque yo venga y lo salude, lo abrace, le diga, ¿verdad? Yo tengo una amada preciosa que está yendo a Puerta de Esperanza con nosotros los martes y jueves, pero no puede decirme pastora. Ella me dice madrina, por el lugar donde nos conocimos, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, me causa como raro que me diga madrina. Y el Señor me decía, ella sabe quién tú eres, ella sabe lo que tú portas de mí o de parte mía. No tiene nada que ver si te dice madrina o chana o Juana, mientras no te diga bruja, ¿verdad? Porque y ahí vende como que bruja, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero cuando es al revés, cuando está un orden afuera, pero un orden, no un orden en el espíritu, ahí es donde hay problemas. Porque no podemos seguir siendo una iglesia o un cuerpo de iglesia o una parte del cuerpo de iglesia, de Cristo, perdón, viviendo en apariencia. Aparentando que respeto, aparentando que escucho, aparentando que obedezco, aparentando que crezco, aparentando, no podemos, porque entonces no estamos en orden. Tenemos que ser verdaderos, porque el orden trae verdad, el orden trae luz, ¿sí? Entonces, si ahora tú estás descubriendo que hay desorden más aparte, más allá de tu habitación, de tu casa, de tu lugar de trabajo, ¿cómo está tu lugar de trabajo?
Entonces, ¿sabes qué? Mira para adentro, porque el desorden empieza adentro de ti. No puede haber un desorden en la iglesia en el sentido de que el pastor sea el que siga a las ovejas. Que el pastor sea el que Joel venga y me diga, pastora, tiene que hacer esto y esto, y que yo vaya detrás de Joel. Joel, por favor, ya no te enojes. Joel, por favor, Joel. No podemos. Ese es un desorden dentro de la iglesia. El orden que marca el Señor es el pastor adelante de las ovejas, es decir, avanzando, creciendo, aprendiendo, dirigiendo, probando terreno para poder decir, vénganse por aquí porque es un buen terreno. No, que vayan sus ovejitas y si ustedes no se caen, yo les sigo. No, eso es desorden. Y tiene que ver con el orden físico, pero también con el orden espiritual. Pastor, pastora, profeta, apóstol, evangelista, toma tu lugar. Porque Dios te colocó para estar enfrente, no para estar atrás, no para estar a un lado, no, te colocó para estar enfrente. Ese es el orden espiritual del Señor. Y lo hablamos a los aires para que llegue a los oídos de todo aquel que esté en desorden, hablando de los siervos, o estamos en desorden. Bueno, está bien, estamos en desorden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay una responsabilidad mutua, eso sí. Hay una responsabilidad mutua del pastor y hay una responsabilidad mutua de las ovejas. ¿Sí? Pero hay un orden. En la responsabilidad no quita el orden. Y a veces pensamos que porque el pastor tiene la responsabilidad de cuidarme, de alimentarme, de dirigirme, de sanarme, de trasquilarme, entonces es sola su responsabilidad. No, la oveja tiene la responsabilidad de comerse lo que le da el pastor, de beber en el agua, de dejarse poner aceite en sus ojitos, en sus orejas, en su nariz, para que los depredadores no vengan y le hagan daño. Es responsabilidad mutua, ese es orden. ¿Estamos de acuerdo? Levante sus manos, ayúdenme, levante sus manos, respire profundo, levante sus dos manos, muévalas, no se me duerma y respire profundo, ¿sí? Ok, eso es orden. Lo que usted acaba de hacer es orden, porque el orden es una indicación, viene de una indicación para yo hacer el orden, ¿sí? ¿Sí me explico? Eso es orden, la obediencia es orden. La obediencia es orden. El Señor, si me pones 1 Corintios 15, 22, 23, por favor, y con esto terminamos. Estoy en tiempo, solo que nos desfasamos un poquito, pero con esto terminamos. 1 Corintios 15, 22, 23. El primero que puso orden fue Dios. Y como Jesús vino a la tierra para manifestar lo que su Padre le decía, nos enseñó el orden. Y mire aquí, y encontré este versículo bíblico y dice así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, o sea, había un orden con el pecado de Adán, todos los que pertenecemos a Cristo, ¿qué? Recibirán nueva vida. O sea, se puede cambiar el desorden que tenías por las faltas para poder tener el orden que Cristo quiere, que es la vida eterna. Pero tienes que querer estar en orden, tienes que querer agradar a Dios. Y a veces te vas a aventar unas guerras tremendas en tu mente. Pero Dios te va a dar la victoria, porque dice que los que pertenecemos a Cristo tenemos vida nueva. ¿Cuántos quieren vida nueva? Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Todo tiene un orden. Si tu vida está en caos, está desordenada, lo acabas de descubrir, se te cayeron las vendas en esta mañana, Cristo tiene el orden que necesitas. Cristo tiene la resurrección de lo que tú necesitas.
Y por supuesto la resurrección a la vida eterna, que es el primero. Pero lo que yo quería mostrarles, o lo que el Señor me indicaba para mostrarles, era que Él también puso orden. Jesús también puso orden. En todo lo que hacía fue ordenado. Se lo dijo a María cuando en las fiestas de Canaán: ¿por qué quieres romper el orden? Si todavía no empieza mi ministerio, mi tarea o mi labor. Sin embargo, yo siempre digo, se me hace que el Espíritu Santo de Dios le dijo: párate y obedece a tu mamá. Yo siempre me imagino eso, pero todavía no tengo un argumento para decir, ¿verdad? Bueno, entonces, amado, amada, queremos ser columnas como nos lo está enseñando Pastor Fabián. Queremos ser columnas. Ya llevamos 2 puntitos: la luz y el orden. ¿Cuánta luz tienes? ¿Cuánto orden tienes? Para poder ser columnas como el Señor quiere. Amén. Por favor, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor, más fuerte todavía, más fuerte, y que el Señor traiga orden a nuestra casa, a nuestro interior. Amén. Amén. Nos despedimos.